Hola, ¿cómo están? Quería rápidamente, mientras hago una caminada, dar una actualización de las redadas que está haciendo actualmente el gobierno gringo en estados que están bordeando a Canadá. De pronto muchos habrán visto placas de carros, automóviles en estados como Minnesota, un estado bordeando que bordea o que tiene borde común con Canadá. Uno ve placas de Texas, muy abajo de Estados Unidos, muy al sur, en Minnesota. Y alcanza a observar cómo muchos de estas personas son perfilados como latinos, rostro latino. Inclusive estando legal, muchas personas en este momento están tomando la decisión, estando legal en Estados Unidos, están tomando decisión de moverse, buscar otros horizontes en Canadá, porque ya nadie está seguro en Estados Unidos en este momento. Pues es increíble cómo empezó con que todo quien estuviera inclusive legal, siendo latino o de otros orígenes en el mundo, ya hoy día no se salvan tampoco. Y no se salvan es que sin mediar palabra también los están cogiendo en estaciones de gasolina, en supermercados, y los están montando en, en unos carros, transportando a unos centros de detención donde empiezan a hacer pues un chequeo de cómo, cómo obtuvieron permisos, el permiso pues visas, permisos de trabajo, etcétera. Pero mientras que esto sucede, usted puede estar legal en Estados Unidos y a ver, yo le tomo una KLM viniendo probablemente de Europa a Calgary. Mientras que esto sucede al ritmo de ellos, pues todas estas personas que tenían una vida, que han tenido una vida por años en Estados Unidos, estoy hablando específicamente de latinos, pero esto está sucediendo con muchos orígenes de todo el mundo que llevan tiempo en Estados Unidos, radicados en Estados Unidos. Mientras que esto sucede, estos chequeos de su historia en Estados Unidos pasan 1 o 2 semanas. Estas personas empiezan a perder sus empleos, empiezan a atrasarse con las cuentas y todo lo que uno tiene que, pues, obligaciones, ¿cierto? Bien, entonces por estas razones ya las personas están entendiendo que hoy día, inclusive legal, pero con un rostro latino, ya tampoco uno está seguro en Estados Unidos. Entonces se empiezan a ver en estados fronterizos con Canadá personas con placas de otros estados más calientes hacia el sur normalmente, más con fronteras con México, tratando de buscar alternativas en Canadá. Y quería con esto mencionar que eh, Canadá, Canadá todavía mantiene puertas abiertas para inmigración, pero para migración regulada, a pesar de que han habido eh, em, para el 2026 eh, han empezado unas nuevas regulaciones en cuanto a cantidad de personas admitidas. Todavía Canadá sigue admitiendo. No tiene tanta restricción nueva de países de orígenes como la tiene en este momento Estados Unidos. Entonces hay limitaciones, pero todavía tiene las puertas abiertas. Sin embargo, entre muchos hay un consenso
especialmente aquellos que han estado mucho en Estados Unidos, hay un consenso o una idea generalizada de que uno simplemente llega a un borde de Canadá y pasa la frontera y todo tranquilo y usted inicia una nueva vida en un nuevo país. Pues nada está más lejos de la verdad que esos mitos que se crean pues entre muchos grupos de latinos en Estados Unidos. Existe, como cualquier otro país, unas reglas que hay que cumplir, y a pesar de que usted pudiera pasar en muchos puntos conocidos también en el bajo mundo para cruzar sin pasar oficialmente por un punto de inmigración, la historia en Canadá para usted hacer una vida, trabajar, para usted empezar de cero, tiene reglas. Es muy diferente a como en Estados Unidos, que muchas personas pueden falsificar el número de social, que es como una cédula, llamamos en Colombia, que le permite a usted trabajar, que le permite a usted generar un ingreso. En Canadá usted también necesita un número social, pero no es tan simple como simplemente falsificar un documento y empezar a trabajar, o simplemente confiar en que usted va a conseguir un trabajo y que los trabajos se los van a dar de una, que va a ser así en cash, ¿cierto? En efectivo, sin pagar impuestos. Esto es bastante diferente a Estados Unidos. En Canadá, muy diferente, porque la regulación y las penalidades para personas que contraten personal labor sin la respectiva documentación de manera legal, son altas esas penalidades. Y las personas aquí están, los empresarios y los pequeños empresarios están muy al corriente de lo que puede ocurrir si en un momento dado una persona que no está regulada llegara a tener un accidente laboral, llegar a morir, llegar a la entidad del gobierno a preguntarle por el estado de trabajadores que tenga en su empresa o su emprendimiento. Son muy altas todas estas penalidades. Entonces no es tan simple como pensar: yo cruzo Estados Unidos a Canadá y empiezo a trabajar y me olvido de todo lo que está pasando con los gringos en el momento. No es tan simple. Yo pienso que sí se puede inmigrar a Canadá. No tiene absolutamente nada cercano a lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Sí hay unas restricciones actuales para inmigrar. Exactamente, es un tema de números. Para el 2026 se había calculado originalmente un ingreso de 500,000 nuevos admitidos en todas las categorías, y esos números se los cortaron alrededor de un 23-25% debido a factores más locales, como la falta de casas donde la gente va a dormir, donde la gente va a llegar, porque tanto los locales como los que llegan están afectados por esta situación. El tema de empleo al mismo tiempo ha sido otro tema, de que históricamente aquí los jóvenes entre 14 en adelante hasta los 20 encontraban trabajo de manera fácil. Era sino pedir un permiso a los que eran menores del papá y buscar, y en cuestión de días encontraban trabajos, pues un trabajo de arranque, ¿cierto? Los que todos sabemos, trabajos pues de restaurante, múltiples trabajos que históricamente han habido. Ya hoy día esos trabajos están más duros de conseguir, precisamente porque en los últimos años el país, Canadá, ha dejado ingresar o permitió ingresar inmigrantes en masa, muchos, fue una cantidad exorbitante. En cada categoría pues hay un cuento, hay historias, hay datos de qué ha pasado con
con categorías de inmigración. Categorías de inmigración me refiero a refugiados, categoría de los que entran económicas, los que llegan como llegamos como residentes permanentes por habilidades específicas, quienes llegan por, no sé si dije refugiados ya, quienes llegan de países que no necesitan visa pero tienen que pedir un permiso especial, quienes llegan como trabajadores temporales, también otra categoría, quienes llegan también como estudiantes, exacto, quienes llegan como estudiantes y traen su familia. Es conocido que quien es un estudiante no tiene unas horas permitidas para trabajar en encima de poder estudiar, y al mismo tiempo los compañeros, si vienen familia legalmente constituida, la familia puede trabajar igualmente. Bien, todas estas diferentes categorías, pues desde que Justin Trudeau, el anterior Prime Minister de Canadá, diseñó las reglas de inmigración, pues permitió admitir cantidades que no eran sustentables en el sentido de housing, o sea, dónde vivir, sustentables en el sentido de asistencia social, sustentables en el sentido de entidades que ofrezcan y que apoyaran en aprender idioma como el francés, si está pues por el lado de Quebec, en el lado este del país, o inglés también en general en todo Canadá. Todas estas entidades que históricamente han existido, pues estaban totalmente sin capacidades, ¿cierto? Ir a un hospital se convirtió en un tema en un hospital por emergencia se convirtió en un tema bueno, aquí al menos en Alberta, de 8 horas de espera. Han habido ejemplos de personas que se mueren esperando servicio en emergencias en los hospitales principales de Alberta. Entonces todo esto, después de varios años, el mismo gobierno ha aceptado que que los números que están permitiendo la entrada de nuevos inmigrantes pues no son sostenibles, ¿cierto? Que en general el crecimiento habitacional, el crecimiento de la salud, el crecimiento de médicos, el crecimiento de profesores, de las escuelas, tiene que ir relacionado muy cercanamente a la cantidad de personas que llegan y van a requerir estos servicios, ¿cierto? Entonces, todo esto ha llevado que 8 años después o 10 años inclusive después de que se permitiera el ingreso, la admisión de personas de muchos países del mundo en todas las categorías, pues todas estas entidades están totalmente desbordadas de capacidad, de atención, y lo que conlleva eso es que las personas se encuentran también en el tema habitacional, arriendos altísimos, las casas por las nubes, los locales están, quienes llevan mucho tiempo, muchos años viviendo aquí, generaciones, pues también enojados con el gobierno, con los mismos inmigrantes. Yo llevo en Canadá, por ejemplo, 13 años, y cuando llegamos nada de esto estaba pues a los niveles que está hoy en día. Yo soy parte del problema, yo considero que yo también soy llegado aquí, que así como he contribuido también estoy en la línea para servicios, pero pues bueno, estoy hablando de lo último en general que ha ocurrido para los nuevos inmigrados a Canadá, ¿cierto? Volviendo al tema, entonces, todas estas personas que están siendo víctimas de persecución en Estados Unidos por ICE, por la migración de allá, buscando nuevos caminos a Canadá. Canadá todavía tiene las puertas, pero mi más grande recomendación es que se haga las cosas bien, sin trampa, tratando de saltar las filas que existen de las personas que legalmente están aplicando, para que no hayan más sorpresas. Hemos conocido personas que
están ilegales y como ilegales es bastante duro conseguir un trabajo. No conozco la primera que haya recibido un trabajo de forma legal eh, o fácil sin tener un número social, sin tener una identificación. Es una cosa que cambia mucho de Estados Unidos a Canadá, ¿cierto? Entonces, para evitar muchas de estas sorpresas, si usted viene a rehacer su vida, que es completamente normal, completamente válido, de Estados Unidos a Canadá, la recomendación es sin trampa, sin engaños, hacer las cosas bien. Y así usted no pone en riesgo su familia, los niños que siempre están en medio de todas estas cosas que hacemos como adultos, en medio de todas estas decisiones radicales que tomamos como adultos, muchas veces por obligación, eso es entendible, otras veces porque queremos simplemente tomar atajos y no hacer las cosas bien. Sí. Entonces ahí está, ahí se los dejo a las personas que están viviendo la persecución en Estados Unidos, ¿cómo se puede decir? Los pensamos desde Canadá, nos apena que su familia, su vida se esté poniendo en peligro después de años y años de tranquilidad en Estados Unidos, de la tierra de la libertad, que hoy en día se haya puesto básicamente un lugar completamente contrario a lo que todo el mundo desde nuestros países latinos hemos soñado. Cómo vemos a Estados Unidos como la tierra donde todo se puede, ¿cierto? Y donde todo se logra y donde lo único que a uno le hacen falta son manos para trabajar. Bueno, ese no es el caso. En este momento las cosas cambiaron, siguen cambiando. Cada día hay un nuevo video de personas abusadas, de personas injustamente llevadas a centros de detención. Hagan las cosas bien, desde su país de origen y donde estén en este momento, si ustedes están considerando Canadá como un destino, como una opción en este momento. Hablamos después, ahí los dejo. Hoy es un día, enero 10, 14, que hoy es miércoles, un día de más 12 grados centígrados. Veníamos de dobles dígitos estar negativos. Hoy es un día muy bonito aquí y aprovechando porque apenas el invierno comienza y hoy simplemente tenemos una pausa del invierno, y nos dejó entrar el sol, nos dejó entrar los vientos calientes del Pacífico y disfrutando aquí este día. Hasta pronto.